Bueno, vamos al grano. ¿Qué es esto? Esto es una de las cosas más fascinantes que puede uno imaginar, que es un problema no bimilenario, mucho más que bimilenario. Es el problema de los problemas, este problema. Imagínense personas del siglo III antes de Jesucristo planteándose un problema con el mismo rigor que tenemos hoy. Ya solamente eso nos pone la carne de gallina. Pues este es el asunto. Estos son algunos de los matemáticos que van a aparecer hoy en esta charla. Esto es una teselación en el plano euclidiano, el plano de la pizarra. Y toda la conferencia va a tratar de cosas como esta: plano euclidiano, plano hiperbólico, plano hiperbólico, plano esférico. Esto, ¿por qué le llamamos plano? Porque tiene dos dimensiones. Eso es una teselación en un plano. Esto es una teselación infinita. Esta es una teselación finita, tiene un número finito de baldosas. Esta la extendemos, hay que extenderla imaginariamente, tiene infinitas baldosas. Esta es una teselación hiperbólica. Todo el problema que vamos a hablar hoy tiene que ver con estas tres posibles teselaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es esta misma teselación, pero ilustrada por Escher. Ya ven ustedes cómo los ángeles estos, a medida que uno se acerca al borde, se hacen más pequeños. Eso nos indica que se están alejando infinitamente. Imagínense ustedes la siguiente situación, que ya dijo una vez Poincaré. Imagínense que nosotros viviéramos en un universo. El universo en el que vivimos está contenido en una bola, en una pecera. Es una pecera. Pero es una pecera tal que a medida que uno se va acercando, vamos a suponer que el borde de la pecera sea aquella pared. Es una pecera redonda, es una bola. Imagínense que yo, a medida que me voy acercando allí, me voy haciendo pequeñito. Exactamente como los ángeles que se acercan. Me voy haciendo cada vez más pequeño. Los pasos que yo voy dando, yo creo que son de la misma longitud. Pero nunca llego al límite. Jamás. ¿No será que vivimos en una pecera? Esta idea de la pecera es lo que llamó Poincaré el modelo de la geometría hiperbólica, de la cual hablaré enseguida. Esa pecera que se ve ahí es un modelo del plano hiperbólico. Esto empezó con Euclides, y posiblemente antes. Tengan en cuenta que hay una tablilla de barro cocido babilónica del año que se data en el año 2500, perdón, en el año 1800 antes de Jesucristo, 1800, tablilla babilónica en la cual aparecen ya casos particulares del teorema de Pitágoras en números enteros. ¿Recuerdan ustedes de bachiller? 3, 4, 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. ¿Verdad? ¿Cuántas ternas, cuántos triples de números enteros hay que cumplen esa condición? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es el cuadrado del tercero. La tablilla babilónica nos da una lista de estos números. Además, indica que sabían cómo hacerlo, cómo hallarlo. Uno de los teoremas que están en el libro de Euclides es aquí el maestro, este señor del tercero antes de Cristo. Uno de los libros de Euclides contiene una demostración de cómo se obtienen estas ternas de números que se llaman ternas pitagóricas, las que aparecen en la tablilla babilónica. Estamos enfrente de algo pasmoso, de algo pasmoso. O sea, las matemáticas no tienen tiempo ni espacio. Las matemáticas de estos señores son iguales que las que hacemos hoy. No son distintas, nada varía.
ahí hay algunos nombres, que no sé si les dirán algo, pero enseguida les dirán. Todo lo que voy a explicar está relacionado con cosas como el espacio-tiempo, con la cosmología, la forma del universo, los fundamentos de la matemática y la lógica. O sea, este problema, el problema que voy a plantear, que planteó Euclides, es un problema fundamental, porque es el problema que ha cambiado el modo de pensar en el siglo XX y XXI. Si no hubiera habido este problema, nosotros no sabríamos nada del espacio riemanniano, ni sabríamos nada de física, ni de nada. O sea, ni siquiera de los fundamentos de las matemáticas, ni de la lógica matemática. Este problema es fundamental. Y este es Euclides, en el libro primero de sus elementos, aproximadamente de esa época, que es el primer tratado de matemática pura con rigor absolutamente, realmente como hoy. Este señor, que está ahí en un sello, hizo esto. Lo que hizo fue, había un montón de conocimientos geométricos. ¿Qué son matemáticas? ¿Qué es geometría y matemáticas? Las matemáticas son algo que está aquí, en la cabeza. Son un círculo, por ejemplo. Un círculo existe en la realidad, pero realmente no existe en la realidad, existe aquí. El círculo perfecto solo existe ahí dentro. Es un ente de razón. Pues ¿qué es la matemática? La matemática consiste en tomar dos entes de razón, por ejemplo, un triángulo rectángulo y los cuadrados erigidos sobre los catetos y la hipotenusa, y relacionarlos. Y en la relación, eso es un teorema matemático, afirmar que la suma de las áreas de los dos rectángulos cuadrados construidos sobre los catetos, la suma de esas áreas es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Esto es una relación matemática, eso es un teorema, y las matemáticas versan sobre eso. Bueno, pues había un montón de esas relaciones conocidas entonces, desde la época babilónica. Los egipcios, en el año 2800, tenemos un papiro, el papiro Rin, en el cual hay asombrosos teoremas también matemáticos. Habían encontrado un montón de estas relaciones. Pero Euclides tuvo la enorme idea, la gran idea, la idea que pervive hoy día, es decir, vamos a ver, todas estas relaciones entre distintos objetos matemáticos puede que provengan de unas relaciones muy sencillas iniciales. Voy a dar una serie de relaciones iniciales muy sencillas, se llaman axiomas. Por ejemplo, por 2 puntos pasa una recta. Esta frase no se demuestra. Esta frase la afirmamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo afirmo que por 2 puntos pasa una recta. Otra afirmación, la recta es infinita. Otra afirmación, dado un punto y un radio puedo trazar un círculo. Bien, supongamos que a mí me dan esas afirmaciones, es como si me dieran un compás y una regla. Dice, con esa regla y ese compás obtén todos los teoremas conocidos hasta entonces. Todo el cuerpo de doctrina conocido hasta entonces, sácalo a partir de estas proposiciones iniciales. Eso es lo que hizo Euclides. Miren ustedes, es que es absolutamente genial, es que no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, con perdón de muchos ingenieros y muchas gentes así, la mayor parte de la gente hoy en día no tiene ni idea de lo que versan las matemáticas. No tienen ni idea, no saben lo que son. Creen que son cosas de sumar, restar, aproximaciones. No tienen ni idea de lo que es una demostración matemática, de lo que es obtener esa relación entre las áreas de los catetos y la hipotenusa por un razonamiento riguroso. Eso es las matemáticas. Bueno, eso es lo que sabía Euclides. Eso lo sabía Euclides, con absoluta precisión. 23 definiciones, 5 axiomas, idea y saca. Los axiomas son sencillos. Estos son los libros. ¿Qué ocurrió? Pues que los libros de Euclides eran tan buenos, eran unas ideas tan absolutamente buenas, perfectas, que sirvieron para educar a todos los hombres desde entonces hasta ahora. Y después de la Biblia es el libro que más se ha leído y más se ha impreso. Ahí tienen un ejemplar en griego. Hay uno en árabe. Estos son incunables.
el primero escrito en español, la primera traducción al español a la izquierda. Nuestros antepasados estudiaban en las universidades, estudiaban el Trivium y el Quadrivium. Trivium creo que era lógica, gramática y retórica. Es decir, cómo cuando hay la retórica consiste en cuando uno tiene una gente como ustedes aquí, cómo decir las cosas para que ustedes me entiendan. La retórica depende del que habla y de los que escuchan. Eso es la retórica. La gramática y la lógica. Era lo más elemental del lenguaje para poderse comunicar, el trivium. Luego venía el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Bueno, una persona que sabía eso tenía la cabeza preparada para hacer filosofía, historia, teología, etc. Desafortunadamente, hoy en día no se hace eso. Y es raro el teólogo o el filósofo que tenga la cabeza preparada para pensar. Y por eso no piensan. Ya verán ustedes con perdón, piensan mucho, pero en vacío. Hace falta tener una preparación. Por eso, en la Academia de Platón, él escribió en griego: nadie entre aquí que no sepa geometría. Los elementos de Euclides, por tanto, fueron el modo de educar la mente de los hombres. Cuando digo hombres me refiero también a las mujeres, evidentemente. No estoy en la onda esa de decir bobadas. Ahí tienen otros ejemplares en alemán. Ahí tienen el teorema de Pitágoras. ¿Qué les parece? Miren, esta parte que hay aquí a la izquierda de este cuadrado, esta pequeña parte, tiene el área de ese cuadrado. Y esta parte que está aquí tiene el área de aquel cuadrado. Y eso, cuando uno ve este maravilloso libro, ahí lo ven, ¿no lo ven? En azul es esta área y en amarillo es esa área. ¿Cómo se demuestra eso? Pues ese es el asunto. ¿Cómo se demuestra argumentando que eso es verdad? Eso son las matemáticas. Primero hay que descubrir. Primero tienes que descubrir que esta parte azul es aquella, por intuición. Pero luego hay que demostrarlo. No basta la intuición, no basta medir y comprobar. No. Hay que demostrar. Y eso es lo que hizo Euclides. Estos axiomas eran esos. Unos de sentido común. Y estos 4 de los cuales he hablado hace un instante, salvo el último. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Los otros ya los he dicho. 4 primeros. Había 5 axiomas, 5 principios con los cuales desarrollar toda la geometría. Por ejemplo, a partir de esto se puede demostrar que existe que el dodecaedro regular existe. Un dodecaedro regular, ya saben lo que es una figura, es un poliedro que tiene caras pentagonales regulares, iguales, todas iguales. ¿Existe tal cosa? Dice, en la naturaleza aparecen cristales de pirita cristalizados como dodecaedros. Yo puedo fabricarlos No, pero no es eso. No, eso no es el contenido del teorema de que existe el dodecaedro. Hay que demostrar matemáticamente que hay un objeto aquí dentro, que tiene todas las aristas iguales, todas las caras son pentágonos regulares, con 12 pentágonos, todos los ángulos diédricos son iguales entre sí, 2 a 2, todas las áreas todos son iguales, eso existe, y hay que demostrarlo a partir de ahí. Cualquiera de ustedes que trate de hacer eso, tardará unos 150 años en conseguirlo, por su cuenta. Evidentemente, Euclides tampoco lo hizo él, porque dependía de los babilonios, de los egipcios, etcétera, ¿no? Pero para que vean ustedes la dificultad que tiene esto, y en esa época no había papel. Ellos escribían en la arena, dibujaban, no había papel. No tenían sistemas numéricos como tenemos ahora. Utilizaban letras griegas para representar los números.
No había técnica. Sí. Es impresionante. Y este es el quid de la cuestión. El quinto postulado de Euclides. ¿Qué pasaba? Que en el desarrollo que él empezó a hacer de las matemáticas de su época, se encontró con que no podía demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo eran 180 grados. En un triángulo, la suma de este ángulo y de este ángulo es dos rectos. Es 180 grados. Lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Pues no depende de los 4 primeros postulados. Necesitó Euclides imponer un quinto postulado, que fue ese. A ver si lo conseguimos entender, el quinto postulado. Yo tengo esa recta que se ve ahí, esta de aquí. Es una recta oblicua. Imagínense por un momento que esa recta soy yo, aquí, vertical. Entonces, hay una recta por arriba, esta, y otra por abajo. La recta que está por arriba es esta. Y la recta que está por abajo es el suelo. El suelo. Fíjense que el suelo conmigo forma un ángulo de 90 grados, casi, ¿no? Y yo pongo el brazo para que forme un ángulo de 90 grados. Lo que dice el postulado es que si yo bajo un poquito mi brazo, cuando yo extienda el brazo hasta allá indefinidamente, el brazo extendido cortará el suelo, pegará en el suelo. Si lo pongo así, no. El suelo y mi brazo son paralelos, pero si lo muevo un pelín, cortará el suelo. Eso es el quinto postulado. El quinto postulado, si utilizo, en vez del ángulo recto, utilizo un ángulo alfa y otro que con él suman 90 grados por aquí y por aquí, este beta es aquel 180 grados, al extenderlo y al variar un pelín hacia abajo, tienen que cortarse. Ese es el postulado, dice, por tanto, que si yo tengo aquí una recta que soy yo, y a mí me cortan dos rectas perpendicularmente, primero se puede demostrar, a partir de los 4 primeros postulados, que si este brazo es perpendicular a mí, no corta el suelo. Eso se puede probar. O sea, que existen rectas paralelas, es cierto. Existen rectas paralelas. Pero el postulado no dice que existen rectas paralelas. El postulado dice que si yo altero ligeramente mi brazo, el brazo alterado corta al plano. Esto, dice, pues parece de cajón, que sí, ¿no? La intuición más sencilla nos dice que sí, pero no es así, ¿eh? No es así. Fíjense lo que pongo ahí. Dos rectas que no se cortan se dicen paralelas. Miren, no estoy diciendo que dos rectas tales que la distancia de una de ellas a la otra en cualquier sitio es la misma. No estoy diciendo yo que la distancia, hay que ponerse aquí para que me vean todos. No estoy diciendo que la distancia entre mi brazo y el suelo, es mi altura hasta el hombro, que será 1 metro y pico, 1,10 metros, vamos a suponer, y que más allá será 1,10 metros. No digo eso, no. Digo que dos rectas son paralelas cuando no se cortan, que no es lo mismo. Y precisamente esa confusión es la que durante al menos 2.500 años, 2.400 años, llevó a la gente al traste. Todas las posibles demostraciones fueron al traste. ¿Qué es lo que pasaba? A ver qué es lo que pasaba aquí. Pues pasa esto. Imagínense ustedes que este brazo mío es perpendicular y lo extiendo. Y cuando el brazo se ha extendido hasta la nebulosa de Andrómeda, digamos a 12 millones de años de luz, yo lo altero, lo bajo un poquito, pero en aquel punto lo bajo un Armstrong. Un Armstrong es nada.
Bueno, si ustedes quieren, 10 elevado a menos 6 angstroms, o sea, la millonésima parte de un angstrom, o todavía menos. ¿Cómo sabemos nosotros que la recta que yo he movido no va a cortar al suelo extendido? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en la mente? El problema es este: estamos identificando la geometría que realmente está aquí, la estamos identificando con la geometría que está ahí. O sea, estamos de manera instintiva pensando que la geometría, que es un objeto lógico, la identificamos con lo que está fuera, que es ontológico. Ontológico quiere decir realmente existente, fuera de nosotros, fuera de nuestra cabeza. Esto es un vaso, esto es ontológico. La afirmación de que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es el área construida sobre la hipotenusa es un concepto lógico, y los matemáticos hacemos cosas lógicas, afirmaciones lógicas. Bueno, como todas las matemáticas provienen del mundo real, de la ontología, pues para las personas de esta época, posiblemente, pero no lo sé, porque no hablé con ellos, y hay que tener un respeto a estas gentes tremendo. Posiblemente ellos pensaban que el universo, la geometría del universo, la geometría externa, era la geometría lógica, era lo mismo. Identificaban lo que había afuera con lo que había en la cabeza. Estoy seguro de que los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, estos no pensaban así, estoy seguro. Pero en la Edad Media sí. O sea, a partir de cierto momento el pensamiento empieza a degenerar en contra de lo que la gente piensa, de que el hombre evoluciona mejor. Todo me demuestra, por lo que voy viendo en los últimos tiempos, de que el hombre va degenerando cada vez más y evoluciona a peor. Pero esto lo demuestra, esto lo demuestra. Bueno, entonces, esas personas no creo que pensaran que el universo que la geometría lógica era igual a la ontológica, porque para ellos el universo era una esfera. Las estrellas estaban puestas en una especie de esfera, por lo tanto no es posible que pensaran eso. Pero en la Edad Media sí, empezaron a pensar ya que, bueno, la geometría ontológica es la geometría lógica, y por lo tanto, si yo extiendo y veo que cuando trazo una recta paralela no corta ahí, pues eso será un axioma, un postulado. ¿Cuánto la tienes que extender para convencerte? Infinitamente, y eso no se puede hacer. No se puede hacer fuera, en el mundo real. En el mundo mental sí, pero ¿qué? Lo único que te queda es decir, pues no sé si realmente será así, no sé si será así porque lógicamente no lo entiendo. Voy a ver si lo demuestro. Voy a ver si a partir de los 4 primeros postulados puedo demostrar que eso es cierto, que el quinto postulado es consecuencia de los 4 primeros postulados. Es decir, que no hace falta ponerlo como postulado, es un teorema. O sea, ¿será verdad que el quinto postulado es consecuencia lógica de los 4 primeros y por lo tanto no habría necesidad de ponerlo como postulado? Sería un teorema más, un resultado más, una relación más obtenida lógicamente a partir de los 4 primeros. Este es el problema. Este es el problema. Fíjense que Euclides sabía el problema, sabía posiblemente mejor que nadie, sabía la profundidad del problema, porque no puso este axioma al comienzo del libro, sino que en la proposición, creo que fue 23 o 32, siempre me saltan los números, puso el axioma, añadió el axioma, dijo, necesito este axioma, y lo puso allí, como para decir, bueno, no me queda más remedio, no lo puedo probar, no sé si depende de los otros 4 axiomas o no depende. 2000 años, 2300 años pasaron antes de que los matemáticos pudieran resolver esta pregunta. ¿Es el quinto postulado una consecuencia de los 4 primeros postulados? ¿Sí o no? Trabajaron sin cesar, lo cual también nos dice, ahí lo tienen, ¿lo ven?
si yo muevo ligeramente aquella recta, ¿cortará o no cortará? En el universo real puede ser, pero eso no quiere decir que no pueda existir una geometría en la cual el axioma sea exactamente la negación del axioma del quinto postulado. La geometría existe en nosotros, fuera de nosotros, son concebibles otras geometrías. Todas estas preguntas son acuciantes y son a las que da respuesta el problema. La geometría sobre una esfera, las rectas de la geometría sobre una esfera son esas que ven ahí, son los círculos máximos. No los círculos, por ejemplo, los paralelos en la Tierra no son círculos máximos. El ecuador sí, y los meridianos también. Todo círculo que forme un plano que pasa por el centro de la Tierra, ese círculo es una recta. Eso le podemos llamar recta. Es una recta sobre la esfera. Cuando ustedes en este suelo trazan dos líneas como esas paralelas, las están trazando sobre la Tierra. De manera que si las extienden, ¿qué va a pasar con esas dos rectas? Pues que se van a cortar en puntos antípodas, uno y otro. Parece que son paralelas, pero no son. ¿Han visto? Por la misma razón, ¿por qué cuando yo altere esto un poquito va a ser cierto que esta recta alterada corta el suelo? Puede que no. Creo que ya queda claro el problema, ¿no? El problema es ese. Fíjense qué personas, ¿eh? Pero esos entre ellos, hay centenares. Ahí están los nombres de los matemáticos más importantes. Quiero señalar el de Szakeri. Szakeri, aquí hay un punto de inflexión, que es Szakeri, un jesuita del siglo XVII, que trató de demostrar que el quinto postulado depende de los otros. Pero verán ustedes cómo lo hizo. Más. Estos ya se empezaron a acercar. Schweikart y Taurinus se empezaron a acercar a la solución, pero no llegaron a ella. Afirmaciones más familiares que nosotros podemos pensar o decir que son equivalentes al quinto postulado. Pues una de ellas, la más famosa, la que con frecuencia solemos oír, es que por un punto exterior en una recta pasa una sola paralela. La paralela que pasa por un punto exterior en una recta es esta, la que forma 90 grados. Si el postulado de quinto postulado es falso, habrá otras pequeñas rectas perturbadas que no cortan al suelo y serán paralelas. Y además, fíjense que ya la distancia entre esta recta perturbada del suelo va variando, se va haciendo pequeña, a medida que me voy alejando se hace pequeña. Se acerca asintóticamente al suelo, pero no lo toca, si tal recta existe. Esto es lo que hizo Szakeri. Szakeri dijo, bueno, vamos a ver. Ustedes saben lo que es una demostración por absurdo. Por ejemplo, hay infinitos números primos. Dice, bueno, si hubiera demostración por absurdo, supongamos que no, que la cantidad de números primos es finita. ¿Qué hacemos? Los multiplicamos todos y asumamos 1. El número que acabamos de obtener no es divisible por ninguno de los números anteriores, de los números primos, pero todo número es divisible por un número primo. Luego hay un número primo mayor que todos los anteriores, por lo tanto, contradicción. Hay uno más. Eso es una demostración por absurdo. Es negar la hipótesis y llegar a un absurdo. Y entonces Szakeri dijo, bueno, vamos a demostrar que el quinto postulado es consecuencia de los otros 4 por reducción al absurdo. Es decir, voy a suponer que una pequeña alteración de mi brazo mantiene esta recta paralela, no corta el suelo. Por supuesto, esta no corta el suelo, pero hay un pequeño ángulo
que depende de mi distancia al suelo, se llama el ángulo de paralelismo, por cierto, hay un pequeño ángulo, tal que si yo altero ligeramente, este brazo sigue sin cortar al suelo. Vamos a suponer eso. Y entonces voy a obtener consecuencias lógicas y en algún momento dado encontraré con seguridad una contradicción y eso demostrará que aquella hipótesis que hice era falsa, porque ha dado lugar a una consecuencia falsa. La hipótesis de que esta alteración mantiene esta recta paralela es falsa, por lo tanto solo hay una recta paralela. Y he demostrado el quinto postulado. Eso fue lo que hizo Sacchery. Lo que no sabía es que estaba por primera vez desarrollando una nueva geometría. Estaba desarrollando una nueva geometría y no lo sabía, se murió sin saberlo, claro. ¿Qué trató de probar él? Dijo, bueno, tengo un rectángulo, como ese. Un rectángulo, no, un cuadrilátero. Supongamos que este ángulo es de 90 grados y ese es de 90 grados. Entonces, también supuso que este lado era igual a ese. Entonces dedujo, a partir de los 4 primeros postulados, que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Ustedes dirán, pues vaya tontería, ¿no? Ojo, que no jueguen con la intuición. Estamos jugando con consecuencias de 4 primeros postulados. No digan eso. Piensen antes de decir eso. No es ninguna tontería. Demostró Sacchery que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y entonces, más adelante, planteó 3 posibilidades. O bien, el ángulo 1, que es igual al 2, es obtuso, es mayor de 90 grados, o bien es igual a 90 grados, o bien es agudo, es menor que 90 grados. Y lo que él quería demostrar es, primero, no puede ser obtuso. Demostró que si es obtuso, entonces ocurre que la recta es finita. Es lo que sucede en la esfera, en una esfera pasa eso. Demostró que eso no puede ser. Y luego trató de demostrar que tampoco podía ser que era agudo. Y para probar que eso no era cierto, cogió y dijo, bueno, si es agudo, entonces al extender el brazo, que lo tengo horizontal, y lo muevo un poco, al extenderlo, si esta recta no corta aquella, se va acercando infinitamente, se va acercando, es asintótica. Y entonces eso dijo, eso repugna la idea de paralelismo. Desastre. Eso no son matemáticas. Eso no son matemáticas. Las intuiciones no son matemáticas. Entonces él no podía imaginar cómo es posible que 2 rectas paralelas tengan la propiedad de que a medida que uno se aleja se van acercando. Ustedes tampoco lo pueden imaginar, ¿verdad? Es difícil imaginarlo. Dijo, no. Y entonces acabó su libro diciendo que eso demostraba que el axioma, que estas 3 posibilidades, primera y segunda, son falsas, por lo tanto solo queda la segunda. Es decir, estos ángulos son rectos y por lo tanto por un punto exterior una recta pasa exactamente una paralela. Y ese es el quinto postulado. Y así creyó haberlo demostrado. Lo que realmente probó y obtuvo fueron los primeros teoremas de una nueva geometría, que no sabía él. Cree probar. Está psicológicamente cierto de que es innecesario. Y la intuición errónea es que las paralelas, en este caso, se acercan asintóticamente. Y de hecho se acercan así. De hecho, en la geometría, que realmente existe, como ustedes verán, se acercan asintóticamente, claro. Es posible. Como en el caso del dibujo de los ángeles se van acercando asintóticamente, pero se tocan en el infinito, no se tocan. Son rectas que no se cortan, pero se acercan. No es lo mismo la definición de paralelas como rectas que no se cortan o paralelas tales que la distancia es constante. No es lo mismo. Eso es lo que hizo que naufragara la demostración de Legendre. Lambert hace algo parecido, no voy a entrar en ello, y es lo que acabo de decir. Bueno, el problema, cuando llega el siglo XVIII, después de muchos trabajos, en el siglo XVIII aparece Kant, y Kant realmente hizo un daño irreparable a la ciencia. Irreparable. Kant, fíjense, antes he dicho, los antiguos medievales pensaban que el mundo, la geometría de fuera y la geometría de nuestra mente,
son la misma. Y como no se puede concebir una geometría que esté fuera, que no sea euclidiana, ellos pensaban que no podía haber otra geometría que no fuera euclidiana, porque la geometría que tenemos fuera es euclidiana, aparentemente euclidiana, pues no podemos concebir otra. Esa era la mentalidad medieval. Pero llega Kant, y Kant lo fastidia todo de la siguiente manera. Kant dice, nosotros no podemos conocer el mundo que está fuera de nuestra mente, no lo podemos conocer. Asombroso que una persona en su sano juicio diga eso, pero lo dijo. Y dijo más, dijo, nosotros conocemos lo que hay de fuera porque tenemos unas categorías de conocimiento, y lo que está fuera, que es disforme, como sabía que era disforme, lo que está fuera, que es disforme, entra en nuestro cerebro por estas categorías y lo comprendemos de una determinada manera. Miren, lo que está fuera es como la masa de hacer churros. Ustedes meten la masa en el cacharro de hacer churros y sale un churro con una forma. Eso es, el pensamiento es, todo lo que está fuera es masa, yo soy una máquina de hacer churros y lo que hay fuera me entra a mí como un determinado churro. Y dijo esto, Kant dijo esta cosa. El espacio euclidiano es inherente en la estructura de nuestra mente, o sea, la máquina de hacer churros es la misma para todos nosotros y no podemos concebir el espacio de otra manera. Eso es lo que dijo. No dijo nada de que el espacio de fuera igual, el mundo ontológico fuera igual al mundo lógico. No dijo eso porque él decía que no se puede conocer el mundo ontológico. Lo que dijo es que nosotros solo tenemos una posibilidad de conocer el espacio, la de nuestra máquina de hacer churros. Y declaraba que el concepto de espacio no es empírico, claro, sino que es una necesidad inevitable en el pensamiento humano. Por lo tanto, según él, nosotros no podemos concebir a nivel lógico otro modo que el espacio euclidiano. Los medievales decían, bueno, no podemos concebirlo a nivel ontológico porque nos faltan conocimientos técnicos, claro, pero lógicamente no decían nada, aunque los griegos sabían que lógicamente sí. Aristóteles escribió que podía existir una geometría hiperbólica. Pero Kant niega al hombre la posibilidad de que haya otra geometría lógica, niega eso. Y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Todos los matemáticos de entonces, incluido el gran genio Gauss, cayó en la trampa y pensó, con Kant, que realmente era así, y que no se podía concebir la geometría de otra manera. ¿Qué hizo eso? Cerrar cualquier camino para la creación de una nueva geometría. O sea que los caminos para la creación de la nueva geometría se cerraron mucho más que antes. Y por tanto, los descubrimientos que vinieron después, de los cuales hablaré, tienen mucho más mérito. Entonces aparecen dos grandes matemáticos, desconocidos entonces. Uno era Bolyai, húngaro, del Imperio Austrohúngaro, y Lobachevsky, el rector de la Universidad de Kazán en Rusia. Y estos construyen una nueva geometría, totalmente nueva, simplemente de afirmar los 4 primeros postulados y afirmar que cuando yo muevo el brazo un pelín, hay un ángulo en el cual todavía estas rectas no cortan al plano. Y de ahí dedujeron una geometría nueva, pero una geometría muy difícil, en la que aparecen cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, aparecen unas fórmulas muchísimo más complicadas que la euclidiana, y todo eso lo sacaron de la nada, del coco, de la nada, igual que hizo Euclides. Lo que hicieron estos hombres realmente es pasmoso. No puedo explicárselo porque hacen falta tener algunos conocimientos geométricos, pero trataré. Pero Gauss, del que he hablado antes, luchando contra las ideas que le había metido Kant, fue poco a poco pensando y dijo, bueno, pero yo puedo concebir una geometría en la cual la suma de los ángulos de un triángulo sea menor que 180 grados. Más todavía, puedo concebir una geometría en que los ángulos de un triángulo son 0. Valen 0 y el triángulo existe.
Y empezó el hombre a pensar por su cuenta, lo dejó escrito en unos manuscritos que nunca publicó. ¿Por qué no publicó? ¿Por qué Gauss no quiso publicar nada? Pues ahí hay una serie de afirmaciones, ¿no?, de las cuales no estoy seguro de ninguna. Carácter perfeccionista, es verdad. Él decía que, ¿cómo decía en latín? Paucas et matura, ¿no? Poco pero maduro. Publicar poco, pero maduro. No tener claro el problema de la consistencia. Esta es mi hipótesis. El problema de mi hipótesis es que Gauss se daba cuenta de lo siguiente. Si tú niegas ese postulado, ¿cómo sabes que no vas a llegar a una contradicción? Que es lo que quería Saccheri. Saccheri quería probarlo por absurdo. Tú puedes seguir argumentando y argumentando, a lo mejor dentro de 5 millones de años, cuando hayas obtenido 200.000 teoremas, puede ocurrir que uno sea falso. ¿Cómo sabes que eso no es así? Ahí empiezan los fundamentos de las matemáticas, empiezan ahí, la lógica. Y la verdad es que no se sabe, no se sabe, no sabemos. No sabemos ni siquiera si la geometría euclidiana lleva a contradicción. No lo sabemos. Y tampoco lo sabía Gauss. Si a Gauss, imagínense la situación, Gauss se presenta, como hizo Lobachevsky, en la Universidad de Kazán, y dijo, hay una geometría tal que por un punto exterior de una recta pasa más de una paralela. Todos los profesores de la universidad le empezaron a enviar epigramas escritos, burlándose del rector, ¿no? El rector ha perdido la cabeza, el rector está como una cabra. ¿Pero cómo dice eso? Si todos sabemos. No tenían ni idea, no tenían ni la más remota idea. O sea, todo el conocimiento de la Edad Media, de 2300 años, parecía haberse obturado en las mentes de esas gentes, salvo en el rector, el gran genio, el cual estaba desesperado, porque nadie le entendía. Escribió sus trabajos en ruso, no conseguía que nadie le comprendiera, le insultaban. Gauss sabía que iba a pasar eso. Sabía que estaba rodeado de gente muy mediocre y que iba a suceder eso. Y por eso, en mi opinión, como no podía responder, si un profesor de Gotinga, de su universidad, le dice, a ver, ¿cómo demuestras tú que esa geometría no lleva a contradicción? Respuesta de Gauss, no lo sé. Entonces, ¿por qué lo publicas? También podía haber respondido, ¿y cómo demuestras tú que la geometría euclidiana no lleva a contradicción? Respuesta, porque el mundo es euclidiano. ¿Entiendes? Y por tanto hay que romper ese paradigma, el paradigma de que la geometría que está aquí es la misma que la que está afuera. Hay que romper eso. Eso lo hizo Lobachevsky. Lobachevsky al final de sus días escribió su geometría hiperbólica con el título de Geometría imaginaria y dijo, si bien hay esta geometría que yo planteo puede no existir en el mundo real, existe sin duda alguna en nuestra mente. Ya finalmente se vio que Kant no tenía razón, de que había distintas maneras de concebir la geometría. Kant estaba equivocado y Gauss se enfadó tremendamente con este es Bolyai. Gauss se enfadó tremendamente, como veremos enseguida, con Kant. Según parece, tocaba el violín maravillosamente, y según he leído, pero no sé si es verdad, era ser un poco orgullosillo, ¿no? y parece ser que se peleó a duelo con un par de oficiales del ejército, y mientras venció a uno, y mientras se presentaba para vencer al otro, tocaba el violín, ¿no? Plácidamente. Era un poco chulo. Nació en Hungría, en una cosa que hoy es Rumanía. Estaba obsesionado con el problema. Y su padre, Farkas, que había sido compañero de Gauss de universidad, le decía eso, ¿no? Te vas a volver loco, vas a perder la cabeza. Es algo que no lleva a nada. Habían pensado todos los de su tiempo. Pero poco después, en uno de los manuscritos que se conservan de
en uno de los ejercicios de mecánica de la Academia Militar de Viena, él tenía una cabeza tal que no necesitaba hacer ejercicios de mecánica. Allí ha dibujado los dibujos más importantes de su teoría de las paralelas. Estaba ya pensando y había llegado casi a resolver el problema. Es fantástico ver lo que hizo este hombre. Y escribió esto. Y esto es cierto. Cuando uno lee lo que escribió, cuando uno lee el libro, ve que empieza de los 4 postulados y empieza aquello a crecer y empiezan a aparecer las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas, empieza a aparecer el número E. Aparece el número E. De los 4 postulados surge el número E. Es una cosa que dice, pero ¿qué esto? Que parece magia. Y dice a su padre, de la nada, de la nada. Este universo del cual habla es toda la matemática de hoy, ¿eh? Toda teoría de los espacios, de las variedades, viene de ahí. Ese universo, si no hay ese universo en la mente de una persona, no hay matemáticas hoy. Las bibliotecas ahora están llenas de miles y miles de trabajos. Ustedes van a una biblioteca en la universidad, abren un libro de una revista y la probabilidad de que ustedes sean los únicos que abran esa revista en los próximos 100 años es casi 1. O sea, la cantidad de matemáticas que se descubren cada año, la cantidad de matemáticas nuevas que se descubren cada año es enorme, es enorme. Todos estamos todo el día pensando en matemáticas y obteniendo teoremas aquí en el bolsillo. Tendré lo que estoy pensando ahora, ¿no? De formas cuadráticas, pues eso. Todos estamos pensando todo el rato y obteniendo nuevas cosas, pero nadie las lee. Pero todo ese mundo, que nadie lee, desafortunadamente, este mundo inmenso viene de ahí, de este mundo, de este universo, y viene de Euclides. Entonces le dijo su padre que rápidamente se pusiera a publicar por esas razones que dice ahí, ¿no? Que las violetas todas aparecen a la vez, en invierno, en primavera, ¿verdad? Y así sucedió, aparecieron en la mente de Gauss y en la de Lobachevsky, a la vez. Uno en Hungría, otro en Kazán, en Rusia, y Gauss en su torre de marfil, allí en Göttingen. Y el título del artículo que publica, bueno, su padre finalmente le deja publicar aquello. Su padre no lo había entendido. Su padre había escrito un libro de geometría y le deja publicar a su hijo en unas hojas escritas en latín, que hay que leerlo, yo lo he leído todo y realmente es impresionante, escritas en latín, 5 hojas o 6, concentrado todo en un apéndice, que se llama así, apéndice, el apéndice, y así se le llama, el apéndice de Bolyai, que exhibe la ciencia del espacio, absolutamente verdadera. Fíjense el título tiene mucha miga, para entender lo que ellos tenían en la cabeza, que exhibe la ciencia del espacio ontológico, absolutamente verdadera. ¿Por qué absolutamente verdadera? Porque sea que mi brazo no corta al plano, o sea que lo corta, estas dos geometrías están en el apéndice. Absolutamente verdadera, sea una u otra, no sé cuál es, una de ellas esa está en mi libro, eso es lo que dice. Que es independiente de la verdad o falsedad del axioma 11 de Euclides, que es el que hemos hablado antes. A priori indecidible para siempre, dice, lo cual quiere decir que este axioma no depende de los 4. No se puede decidir si es verdad o mentira. Yo mismo determino, si digo que es verdad, tengo una geometría, si lo niego, tengo otra geometría. Este es el punto. Y entonces él está afirmando que hay 2 geometrías, más todavía, que la nueva geometría depende de un radio, y que cuando ese radio tiende a infinito, la geometría hiperbólica, la nueva geometría, es la antigua geometría euclidiana. Y por eso dice, a la que se adjunta, y eso sí que produce verdadera sorpresa, en caso de falsedad, en caso de que la geometría de fuera, la ontológica, no sea euclidiana, entonces existe la cuadratura del círculo, cosa que demostró, y es verdad.
pensando que eso era ya un golpe de mano tremendo, no que iba a pegar a nadie, le importó nada la cuadratura del círculo, lo que le importó a la gente es lo que había descubierto. Lo envió a Gauss, y Gauss contestó a su padre. Gauss lo recibió. ¿Qué pasó con Gauss? Gauss había estado pensando en eso. Recibe el libro, el apéndice, y lo lee, y se da cuenta de que todo lo que ha hecho ese joven es lo que ha pensado él. Gauss no mentía, era una persona muy honesta, y le dice a su padre eso. Alabarte sería alabarme. El contenido, el camino, los resultados coinciden casi exactamente con mis meditaciones de 30 y 35 años. A Bolyai había necesitado 3 años. En este sentido me encuentro totalmente estupefacto, dice. Lo dicen, está mal traducido. En la carta en alemán dice totalmente estupefacto. Mi intención fue, con respecto a mi propio trabajo, no permitir que se conozca durante mi vida. Y dice, ¿por qué? Mucha gente no tiene el espíritu para entender nuestras conclusiones y he encontrado solo unos pocos que recibieron con interés lo que les he comunicado. Para tener este interés se necesita ante todo tener una viva percepción de lo que esencialmente falta. Lo que esencialmente falta, en mi opinión, es la demostración de la consistencia, de que si uno desarrolla la teoría no se va a encontrar contradicción. No lo dice, lo intuyo, no lo puedo demostrar. Y en este punto la gran mayoría están en una perfecta oscuridad, y estuvieron en una perfecta oscuridad hasta Gödel. Cuando Gödel demostró que no se puede demostrar la consistencia de ninguna teoría axiomática con ciertas condiciones. Gödel probó lo siguiente: si usted me dice que esa teoría axiomática no lleva a contradicción y me lo demuestra, entonces esa teoría lleva a contradicción. Esa es la afirmación, el teorema de Gödel. Por tanto, no hay nunca demostración de que una teoría sea absolutamente consistente. Fíjense si esto toca los fundamentos de las matemáticas. No sabemos si la geometría euclidiana es consistente, ni la geometría hiperbólica. Pero Beltrami, a finales del siglo XIX, descubrió lo siguiente, descubrió esto: si la geometría euclidiana es consistente, entonces la geometría nueva, la geometría hiperbólica nueva, es consistente. Y recíprocamente, si la geometría hiperbólica es consistente, entonces también lo es la geometría euclidiana. Por lo tanto, en el cerebro humano caben las dos geometrías con igual grado de certeza, probó Gödel. Pero estas cosas no podían decirlas Gauss ni los demás, era imposible. Eso requirió unos trabajos matemáticos y lógicos impresionantes. Y, bueno, el pobre hombre, en vez de saltar de alborozo, pensó que Gauss le había robado sus ideas a través de su padre. Es muy natural pensarlo. O sea, una persona que ha descubierto un mundo y le dicen que ya Gauss lo ha hecho, y esto no puede ser, pero es verdad, fue así. Hay una serie de cosas, pero esto que dijo Gauss en una carta, dijo: yo tengo a este joven geómetra Bolyai por un genio de primera magnitud. Eso en boca de Gauss, Gauss es el más grande matemático de los últimos siglos, posiblemente junto con Euler. O sea que... Y luego la otra Violeta que nació en la primavera es Lobachevsky, del cual ya ha hablado el pobre hombre. Obtuvo lo mismo, pero por un camino diferente. No el camino de Bolyai, ni el que había seguido Gauss. Por lo tanto, Gauss quedó tan interesado cuando se enteró, que lo primero que hizo fue nombrarle
académico correspondiente de Gotinga. Y entonces ya todos los rusos de su universidad, todos alabanzas al gran Lobachevsky, ¿no? Después de haberle insultado. Y hasta ahora, o sea, los rusos no sueltan la palabra Lobachevsky de su boca, desde entonces. Pero al principio no. ¿Por qué? Porque Gauss dijo, cuidado, que este señor lo que está diciendo es muy serio. Aquel es Bolyai. Este es Lobachevsky. En el año 15, 1815, empieza ya con el quinto postulado. El teorema de las paralelas. Entonces Gauss se enteró de la existencia de Lobachevsky porque Lobachevsky finalmente escribió en alemán un artículo que envió a una revista alemana. Cuando aquel artículo lo leyó Gauss, dijo, un momento. Vio que había seguido un camino distinto y entonces aprendió ruso para poder leer a Lobachevsky. Geometría imaginaria. Siempre y cuando la geometría euclidiana no sea verdadera. Siguen luchando con la necesidad de identificar la geometría lógica con la geometría ontológica. Están las nieblas esas, están ya desapareciendo. Hay un momento, como ahora, en el siglo XXI, 2021, no tenemos ninguna duda sobre eso. No solo hay una geometría o dos, hay montones de geometrías. Pero claro, ha habido que romper la barrera. Y eso no se consiguió sin un esfuerzo sobrehumano. Tardó 2300 años. Escribió la obra cumbre La pangeometría. Y Gauss el que lo hizo por su cuenta sin publicar nada. El gran genio. Astrónomo, geodesta, este en el año, el primer día del siglo XIX, o sea, el 1 de enero de 1801, se descubrió Ceres, uno de los planetas interiores. Y se pudo ver con esto que estoy diciendo ahora, lo dijo en esta misma sala el profesor José María Torroja de esta academia, que ya falleció hace años, pero dijo esto y me produjo mucha impresión. Dijo que ese día habían tomado unas medidas de dónde estaba el planeta en 4 días sucesivos y se lo dieron a Gauss. Gauss entonces descubrió un procedimiento que es el que se sigue utilizando ahora para obtener la trayectoria de un astro con unas cuantas medidas. Teorema de los mínimos cuadrados creo que se llama, pero no lo sé. Entonces Gauss calculó la órbita del planeta e hizo las efemérides, o sea, calculó a mano, usando logaritmos. Se sabía las tablas de logaritmos de memoria. Usando logaritmos, era una cosa impresionante, esta gente eran impresionantes. Hizo las efemérides, son páginas y páginas y páginas de números. Era un hombre, eran matemáticos, se ensuciaban las manos. Los matemáticos no somos tíos que estamos ahí, no, nos ensuciamos las manos, calculamos sin parar. Ahora con las computadoras a toda velocidad, pero sin parar. Pues este señor, geodesta, es el primero que empezó la geodesia moderna, el primero que entendió la geometría de las superficies. Este señor, que es el padre de la teoría de los números, Ahí lo dice, ¿ves? Se lo dice a Bolyai en 1799, o sea, mucho antes. Le dice, casi todos, es cierto, quisieron dar a esto el título de axioma, pero yo no. Él quiso dar el título de teorema, yo no. Podría en efecto ocurrir que por lejanos que entre sí estuvieran los vértices de un triángulo en el espacio, su área fuese, sin embargo, inferior a un límite asignado.
Posee muchas afirmaciones como esta, pero no encuentro ninguna de ellas satisfactoria. De hecho, si el radio de curvatura del universo hiperbólico es -1, el área de un triángulo es pi, 3, 14, 15, etc. De un triángulo con ángulos de longitud 0. El área de un triángulo es pi menos la suma de los ángulos del triángulo. En la esfera, cuando uno dibuja en una esfera un triángulo, el área del triángulo es la suma de los ángulos del triángulo menos pi. Es el exceso, y en el caso hiperbólico es el defecto. Son geometrías duales, son simétricas. La geometría de la esfera y la geometría hiperbólica son como un espejo de una de la otra, y lo que está en medio es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana está entre las dos. Cuando una esfera aumenta su radio, crece, 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 se hace plana. Y más allá, cuando el radio es imaginario, es el espacio hiperbólico. Y todo esto que estoy diciendo es susceptible de demostración rigurosa. Ahí, ¿veis cómo está atacando a Kant? Estoy convencido de que la necesidad de nuestra geometría no puede ser probada, al menos no por mente humana ni para mentes humanas. Quizá en otra vida seremos capaces de entender la naturaleza del espacio, pero de nuevo está pensando en el espacio exterior, La hipótesis de que la suma de los tres ángulos es menor que 182 conduce a una curiosa geometría, muy diferente de la nuestra, la euclidiana, está mal dicho, pero completamente consistente. No lo sabe. Ahí se ha pasado, no lo sabe. Es más, eso que acaba de decir, en la época de Gödel hubiera sido blasfemia. Eso es mentira, porque si dice eso, entonces es que no es consistente. Completamente consistente, la cual he desarrollado a mi entera satisfacción, de manera que puedo resolver, o sea, hacer la geometría completa. Está afirmando eso. Y coincide con ella cuando la constante es infinitamente grande. Cuando el radio imaginario se hace infinito, entonces se hace plana. Igual que pasa con la... Están una es como simétrica de la otra. Parecen paradójicos, al no iniciado, absurdos. Por ejemplo, los tres ángulos de un triángulo pueden llegar a ser tan pequeños como se desee. Y el área va creciendo y se va acercando a pi. Si el triángulo se va haciendo pequeño, 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 muy pequeño, el área va haciéndose tendiendo a 0, entonces la suma de los ángulos va tendiendo a pi. Por eso, en el universo cercano a nosotros, en que los triángulos son pequeños, no hay ningún aparato de medida que pueda determinar si es pi o un poco menos. Ese es el problema que hay. Lobachevsky quiso averiguar si el universo era hiperbólico o no. Y entonces aprendió astronomía y calculó la paralaje. ¿La paralaje qué es la paralaje? La paralaje es lo siguiente: imagínense aquí el Sol y aquí la Tierra, ¿no? Este es el Sol y esto es la Tierra que da vuelta en torno al Sol. Y entonces cualquiera de ustedes ven este círculo como un cono, ¿verdad? La abertura del cono es la paralaje suya, la de usted. La de aquel será un poquito más pequeña. La de Sirio, que está bastante más lejos, es pequeñísima. Y la de las estrellas que están en el infinito es prácticamente 0. Entonces, si tú puedes calcular la paralaje de Sirio, puedes, mediante un argumento muy sencillo, obtener una idea de cuánto es el radio imaginario del universo hiperbólico. Lo calculó con cierto error y dijo: es imposible. Lo que he obtenido indica que si es hiperbólica no lo podremos saber nunca, porque el radio es superior, dijo una cifra inconmensurablemente grande, ¿no? Pero Lobachevsky se llegó a estudiar astronomía y a aprender astronomía y a calcular paralajes para poder averiguar si el mundo exterior era o no hiperbólico. Hoy en día esas cosas son parte de la cosmología. O sea que todo esto ya lo habían ellos. Mira lo que dice de Kant. Ya se ha enfadado. Claro, ¿por qué? Porque Kant le había dicho que no se podía concebir de otra manera. Esta es lo que está diciendo es que en el espacio hay un radio concreto. Hay un radio concreto, una medida absoluta de longitud.
Pero me parece que a pesar de la verborrea de los filósofos que no han estudiado el trivium y el quadrivium, la cual ignora todo, ahí también se ha pasado un poco claro, como yo, igual que yo, o sea, la verdad es que yo me paso bastante, pero increpando a los filósofos, pero aquí también se pasa él, la cual ignora todo, sabemos poco o casi nada de la naturaleza real del espacio. Ahora, que lo diga Gauss es fuerte, la verborrea de los filósofos. En el fondo le está diciendo a Kant, tu idea de la máquina de hacer churros es falsa, se puede concebir el espacio de otras maneras. Es más, has cerrado el camino a cualquier desarrollo lógico de la matemática con esa idea tuya. Si hubiéramos seguido a Kant, no habría nada. No habría ni geometría riemanniana, ni conoceríamos las teorías de Einstein, ni habría teoría de la relatividad, ni nada, porque todas esas teorías dependen de la geometría hiperbólica. El aullido de los beocios, yo varias veces he preguntado a los sabios, ¿quiénes son los beocios, no? El aullido de los beocios. Los beocios parece que era un pueblo mitológico que había en Grecia que se caracterizaban especialmente por ser absolutamente estúpidos. Y entonces los beocios eran pues, todos los que le rodeaban. Ahí también se ha pasado, como era joven, publicó, precisamente porque era joven publicó. ¿Pero? Pasa más de una paralela, ven, ahí esa es una que no corta, es mi brazo un poquito bajado. Y se deducen cosas como esa, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180 grados, el área de un triángulo es proporcional a pi menos la suma de los ángulos interiores, el área de un triángulo no puede pasar de pi, no hay triángulos semejantes. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros podemos embaldosar el cuarto de baño con azulejos hexagonales y con azulejos cuadrados, ¿verdad? Perdón, me estoy pasando. Acabaré enseguida, perdonen. Ustedes pueden embaldosar con esos azulejos, pero solamente triángulos equiláteros, cuadrados o rectángulos y hexágonos, que sean polígonos regulares, triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos. Pues bien, en el espacio, en el plano hiperbólico, no se puede embaldosar ni con triángulos. Se puede embaldosar con hexágonos. Se puede embaldosar con hexágonos, pero los ángulos de los hexágonos no son iguales. Pero también se puede embaldosar con heptágonos y con eneágonos y con 137 ágonos y con 157.947 ágonos regulares. Se puede. Lo que ocurre es que a medida que va aumentando el número de lados, el área va aumentando, de manera que uno de esas baldosas cubriría, por ejemplo, la superficie de Rusia, la primera baldosa, ¿no? Ese es el problema, que no hay figuras semejantes. Si el hexágono se reduce, el área se reduce, los ángulos van variando y ya no se puede embaldosar. Para embaldosar es necesario que quepan unos cuantos. Es que además se puede embaldosar así. Se puede embaldosar con heptágonos, de manera que haya 5 heptágonos en torno a un vértice. O también con heptágonos, de manera que haya 11 heptágonos con respecto a un vértice. O sea, la geometría tiene una riqueza tal que hace que todavía, hoy, no hacemos otra cosa que estudiar eso. Mi especialidad es la geometría hiperbólica. Mi especialidad es la teoría de nudos y las estructuras hiperbólicas en los complementos de los nudos. Eso es lo que hago. Y este señor es el que recoge el fruto de toda esta investigación. Este ya es un matemático de hoy en día, ahí se rompe ya. Los otros eran hombres de la edad moderna, este ya es un contemporáneo. Este hombre desarrolla todo eso y de ahí viene la teoría, esta es su vida. Y de ahí viene todo lo que conocemos sobre
sobre Einstein, la teoría de la relatividad, las geometrías riemannianas. Mi mundo es... Vean esta figura. A ver, porque yo he dicho muchas cosas y ahora van a ver ustedes las geometrías en acción. Ese se pregunta, ¿mi mundo es plano? Ah, geometría esférica. Esto es lo que nos pasa a nosotros todos los días. No hay rectas paralelas. En nuestro mundo no hay rectas paralelas. Dos rectas siempre se cortan en dos puntos antípodas. ¿Y qué pasa si el mundo fuera así? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa eso. Esas son las tres. ¿Ven? En la geometría esférica solo valen tres postulados. El postulado de que la recta es infinita es falso. Una recta da la vuelta a la Tierra y se acaba, tiene longitud 2pi. ¿Ven ahí cómo el postulado de las paralelas falla? Aquí hay una recta y hay un punto exterior a la recta. Entonces hay tres rectas, pero que no cortan a esa. ¿Lo ven? Por tanto, pues esa es la idea clave de Riemann. Sobre la suma de los ángulos de un triángulo. Ven cómo aquí, en un triángulo, la suma de los ángulos es mayor que pi. Aquí, en la que está en medio, estas son un espejo de una de la otra. 180 grados. Pero aquí, los triángulos tienen suma menor que pi. Pero eso no era claro en aquella época. ¿Ven? Ahí el triángulo. Saqueri, ¿se acuerdan de Saqueri? Decían, que es una tontería que los ángulos sean 90 grados. Sí, sí, ahí lo tienes. En geometría hiperbólica es menor, son agudos. En geometría esférica son obtusos. No estaba tan descaminado Saqueri, ¿eh? Lo que pasa es que Saqueri dijo que esto no valía, y sí vale. ¿Por qué vale? Eso lo descubrió sobre la longitud de una circunferencia. La longitud de la circunferencia en una esfera es menor que en el caso euclidiano, pero en el caso hiperbólico, un disco cercano es como un fruncido, es como una cosa de esas, como eso. ¿Ven? Sobre una recta y por un punto exterior pasan dos paralelas. La geometría en el plano hiperbólico, localmente, en las cercanías, es como un sombrero de esos que se pliega así, como eso que está ahí. Es algo que se adapta a una silla de montar. Es un trozo de tela que se adapta a una silla de montar. Exactamente eso es. Y hay una superficie tal que tú adaptas ese trozo de tela en un punto y lo puedes mover a lo largo de todo eso. Eso es una superficie que tiene curvatura constante negativa. Se llama la tractriz girada, se llama la pseudoesfera. La curvatura es negativa, cero positiva. El área de un triángulo no depende de los ángulos, es pi menos la suma, pi más, no, suma, esto está mal, suma de los ángulos menos pi. Los embaldosados, hay embaldosados, fíjense, uno de 7 creo que es, con 3 baldosas en torno a 1, y aquí, en el caso esférico, hay unos embaldosados, pero no muchos. En el caso euclidiano, pues ahí tienen uno. Consistencia. Poco a poco empezaron a preguntarse sobre este asunto. Y este señor, Beltrami, italiano, fue el primero que dijo, existe, la geometría hiperbólica existe, por fin. Hasta este momento no existía, existía en la mente, pero este señor demuestra que existe. ¿Y cómo lo demuestra? La geometría hiperbólica es la siguiente. Son los puntos, ¿se acuerdan eso que les he dicho del mundo que era como una pecera? Los puntos del interior de un círculo son los puntos del plano. Las rectas son las cuerdas, pero no los puntos que están en el extremo, esos son puntos del infinito. Dada una recta, por un punto exterior a ella pasan infinitas paralelas. Esta geometría satisface los 5 postulados de Euclides y existe en el plano euclidiano. Por lo tanto, la geometría hiperbólica es consistente con la geometría euclidiana, porque si se obtuviera a partir de aquí una contradicción, esa contradicción tendría un enunciado euclidiano y por lo tanto sería falsa en el espacio euclidiano. Así que una contradicción hiperbólica induciría una contradicción euclidiana. Así que es consistente relativa,
Y eso sí que Gödel lo explicó bien. Se puede demostrar la consistencia relativa, no la absoluta. La consistencia absoluta de una teoría con unos axiomas, con unas propiedades, no se puede probar, pero que una teoría sea consistente relativa a otra, en el sentido de que si esta es consistente, esa también, perdón, si aquella es consistente, esta también, entonces eso sí, eso se puede probar. Y eso es lo que probó Beltrami. Y empezó con eso los fundamentos de las matemáticas, empiezan con este señor, con este artículo en italiano, que es fabuloso. Ahí está la tractriz, esa es la tractriz. ¿Qué es la tractriz? La tractriz es esa curva. Si yo cojo un perro, una cuerda, y pongo ahí una piedra, y aquí tiro de la... Ahí está la piedra unida a mí con una cuerda, y yo camino, estoy arrastrando, tractriz, estoy arrastrándolo a la piedra. La piedra describe una curva que es esta. La tractriz. Cuando la tractriz se hace girar, se produce una superficie en la cual se adapta ese paño que he puesto antes, se adapta perfectamente. A medida que uno sube, la silla de montar tiene mucha curvatura en un sentido, poca curvatura hacia arriba y mucha en este sentido, pero a medida que uno baja, esas dos curvaturas se adaptan y producen la curvatura de Gauss. El producto de las dos curvaturas principales es constante. Ese es el teorema que aquí ocurre en esta superficie. Esto es un ejemplo de dónde ocurre la geometría. Ahí tienen la tractriz girada. Y eso lo probó consistencia relativa. Klein lo que hizo fue dar un modelo geométrico usando geometría proyectiva, que es el que utilizo yo todos los días en mi computadora. Utilizo el modelo de Klein en mis cálculos. El modelo de Poincaré, que es este caballero, famoso matemático, famosísimo. Ahí está el modelo, que luego... Eso es un triángulo con sus tres vértices en el infinito, ¿lo ven? Un vértice en el infinito, otro vértice en el infinito, otro se va moviendo, gira. Eso es un movimiento. Ese es el típico movimiento, como puede ser en el plano euclidiano una traslación o un giro. Ese es un movimiento en el plano hiperbólico, se llama un movimiento parabólico. No existe en el caso euclidiano. En este movimiento parabólico, ese punto es fijo, ¿se dan cuenta? Todo se mueve en torno a un punto, pero ese centro está en el infinito, está en el borde, está en el infinito. Todo se mueve en torno al infinito. La existencia de este movimiento es la base de la teoría de Bolyai y Lobachevsky. Ellos se dan cuenta de que existe esto, existen las orosferas. Se dan cuenta de que tienen geometría euclidiana y usando esa geometría euclidiana son capaces de obtener la trigonometría hiperbólica. Algo bellísimo. Una teselación de Escher, Cantor, como ya he dicho varias veces. Mire, fíjense, a Bolyai le propuso Gauss, cuando recibió el apéndice, siempre hacía lo mismo Gauss. Cuando alguien le decía que sabía algo de la geometría hiperbólica, entonces él le contraenviaba una carta diciéndole: hay también esta situación geométrica, etcétera, etcétera, para demostrar que sabía. Y cuando Bolyai le envía el apéndice, Gauss le envía una carta y le dice: ¿eres capaz de hallar el volumen de un tetraedro en el espacio hiperbólico? Ese es uno de los problemas más difíciles de la geometría hiperbólica, hallar el volumen de un tetraedro. Fíjense la respuesta de Derevnin y Mednik del año 2004. 3 antes de Cristo, 2004. El volumen del tetraedro hiperbólico con ángulos diedrales A, B, C, D, E, F es igual al 1/4 de la integral entre z1 y z2 de esta expresión, donde z1 y z2 son raíces del integrando dadas por el inverso de la tangente de K2, etcétera, 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 y donde estos números son esos. Yo empleo esta fórmula para mis cálculos del volumen del complemento de los nudos, lo empleo hoy. La fórmula que preguntó Gauss, la fórmula limpia que preguntó Gauss, es esta, año 2004. No hay en matemáticas ni tiempo ni espacio. Nosotros pensamos con el mismo rigor que Euclides.
con el mismo rigor que Euclides y Arquímedes, el mismo. Bueno, por si hay aquí alguna serie de páginas web, y yo, perdonen porque he acabado, pero perdonen sobre todo que me haya pasado de una manera tan escandalosa. Vamos a seguir.